Buenos días, mi nombre es Pablo Ballesteros Rodríguez, soy funcionario del Archivo Nacional, trabajo específicamente en el Departamento de Servicios Archivísticos Externos y el día de hoy vamos a conocer una presentación. Déjenme nada más compartir pantalla. Perfecto. El día de hoy veremos el tema de generalidades de la gestión de documentos electrónicos. La agenda de la charla es la siguiente. Vamos a conocer ciertas características del documento de archivo, ciertas características del documento electrónico, del expediente electrónico y el expediente tradicional. Algunos conceptos generales. Tenemos que el documento de archivo es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de funciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, de acuerdo con las características de tipo material y formal. En pocas palabras, un documento de archivo es todo documento que como funcionario público creamos en razón de nuestras funciones. Este documento debe estar firmado y sellado. El documento electrónico es el documento generado, gestionado, conservado y transmitido por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, siempre que incorporen datos firmados electrónicamente. En el documento electrónico, lo que es la estructura, el contenido y el contexto están integrados todos dentro del mismo documento. Y para que un documento sea considerado electrónico, pues tiene que estar firmado electrónicamente. ¿Cuáles son las características del documento de archivo? Bueno, todo documento de archivo tiene que ser auténtico. Esto es que el documento tiene que ser creado o enviado por la persona que se supone que es. Todo documento tiene que ser íntegro. Esto quiere decir que el documento esté completo, lo cual significa que no esté roto, que no esté manchado, que no se encuentren partes donde la información no es visible, en el entorno electrónico donde la firma electrónica después esté íntegra y no corrompida. Fiabilidad. Esto quiere decir que el documento o la información consignada dentro del documento sea fidedigna. Y el cuarto elemento es la manejabilidad. Ya es que el documento se encuentre disponible en todo momento, entendiendo esto como las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces aquí tenemos lo que es el documento tradicional, que es soporte papel, donde la estructura es parte integral de los documentos. ¿Verdad? No podemos separar la estructura, la hoja, de la información. También tenemos los documentos electrónicos, donde el soporte es magnético y la estructura física no es evidente. Aquí se requiere de un aparato para poder leer el documento. Llámese esto, tablet, computadora, teléfono inteligente, lector de microfilm o cualquier otro elemento que me permita visualizar el documento. Y un híbrido entre el documento tradicional y el documento electrónico es el documento digitalizado, que es este documento que nace en papel, pero que por algún medio, cámara digital o escáner, es transformado a un documento en soporte electrónico. Voy a dejar de presentar para mostrar un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un documento digitalizado. Es un documento que fue impreso, que incluso fue firmado y sellado, pero que alguien decidió tomarle una imagen o escanearlo y convertirlo en un PDF para tenerlo como respaldo de la información. Y este es un documento de un entorno electrónico, es un documento que nació en Word y cuando se guardó, pues se guardó en formato PDF y se decidió firmar. Y aquí tenemos que la firma es válida y no ha habido ninguna modificación. Entonces, este es un documento digitalizado, que es el típico documento escaneado, y aquí tenemos un documento electrónico. Voy a volver a presentar. Ya conocimos la diferencia.
Un documento digitalizado nace en soporte papel y es transformado al entorno electrónico, y tenemos el documento electrónico que nace en un entorno electrónico propiamente. Ahora bien, vamos a ver el concepto de expediente. El concepto de expediente, según la norma internacional de descripción archivística ITSAT-G, es una unidad organizada de documentos reunidos por el productor para su uso corriente durante el proceso de organización archivística, porque se refieren al mismo tema, actividad o asunto. Pues básicamente tenemos tres tipos de expedientes: los expedientes legales, los expedientes por actividad y los expedientes por asunto. En Costa Rica, todos los expedientes legales los conocemos como expedientes administrativos. Pues, un expediente administrativo es un conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como a las diligencias encaminadas a ejecutarlas. Entonces, básicamente, un expediente administrativo o un proceso administrativo es un conjunto de tareas que tienen un antecedente, que es un documento de solicitud. Tiene algunas tareas administrativas, que es todo el conjunto de documentos que se desarrollan o se relacionan a esa solicitud, encaminados a ejecutar una acción, que es una resolución, que es otro documento, que no necesariamente tiene que llamarse resolución, puede llamarse informe, puede llamarse oficio, puede llamarse boleta o como ustedes quieran. El procedimiento administrativo, la Ley General de Administración Pública en su artículo 14 no lo define como, o nos indica que sirve para asegurar el mejor cumplimiento posible de la administración, asegura el respeto de los derechos del administrado y permite la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final. Por su parte, el jurista Ernesto Ginesta Lobo nos define al procedimiento administrativo como la secuencia o concatenación de actos, actuaciones, formalidades u operaciones de trámite necesarias para la formación, exteriorización y eventual impugnación del acto administrativo final o definitivo. Entonces, ¿cómo se gestionan los expedientes administrativos? Básicamente es la constitución de un folder, AMPO o carpeta, en la cual se van agregando en orden cronológico todos los documentos que se presentan, ya sea de parte del administrado o de la misma administración. Entiéndase, documentos producidos o recibidos por las instituciones. ¿Cuáles son las fases de la gestión de un expediente administrativo? Bueno, son 7, que es la apertura del expediente, la identificación del expediente, la agregación, la ordenación de los documentos, la foldatura del expediente, el acceso y la custodia. Nosotros, desde el Archivo Nacional, o lo que es lo mismo, la Junta Administrativa del Archivo Nacional, en el año 2020, aprobó la Norma Técnica Nacional 001-2020 de lineamientos de gestión de expedientes administrativos. Esta norma es un compendio legal en el cual nos indica el paso a paso de cómo conformar un expediente administrativo, ya sea tanto en soporte papel como en soporte electrónico. Esta norma ustedes la pueden encontrar en la página web del Archivo Nacional y pueden encontrar una charla de 1:30 de duración en el canal de YouTube del Archivo Nacional. El día de hoy vamos a ver cosas muy generales y nada más nos vamos a enfocar en lo que es la foliatura y el control, tanto de los documentos en soporte papel como electrónico. Entonces, ¿qué es la apertura? La apertura es cuando se recibe el documento de solicitud. La identificación es crearle una carpeta, es crearle una carátula a la carpeta. En esta carátula se tiene que agregar información como la institución productora, la oficina que gestiona el trámite, indicarnos qué tipo de trámite es, darle una fecha de inicio, una fecha final y un código de identificación. La fase de agregación es donde se van a ir incorporando los documentos.
todo documento que vamos a ir recibiendo, aquí irlo agregando de una vez a la carpeta. Otras consideraciones, hay que vigilar que estos documentos cuando ingresan no estén manchados, no estén sucios, que no tengan exceso de grapas, entre otros. Tenemos que ser muy cautelosos con la ordenación. Conforme vamos agregando los documentos, los vamos ordenando en el mismo orden en que fueron recibidos y los vamos foliando igualmente. Entonces, agregación, ordenación y foliación es una tarea que se elabora de manera conjunta. Y finalmente tenemos algunos elementos de control para poderle darle trazabilidad al expediente. Como les dije, el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la foliatura y el control. Foliatura, ¿qué es la foliatura? Es la acción y efecto de numerar las hojas de un expediente. ¿Cuáles son las disposiciones técnicas para foliar un documento? Bueno, la foliación se efectúa en números arábicos. No se utilizan números con los suplementos ABC, cifras como 1, 1', o términos como bis o tris. La numeración debe ser consecutiva y continua, es decir, no omitir ni repetir números. Utilizar mínimo 4 caracteres por folio. Por ejemplo, 003, 0100, 1234. Siempre la foliación se debe iniciar con el número 1 y no debe existir el folio 0000. El folio se colocará en el margen superior derecho de la hoja. El número asignado a cada folio deberá consignarse elegiblemente en un espacio en blanco. Entonces, es común que entonces cuando foliemos un documento, fijarnos de no ocultar información, ya sea un sello, una firma o información escrita en la hoja. Solo se foliará la primera cara del documento, es decir, no se foliará el reverso, aunque existe información en ambas caras de la hoja. Se debe evitar la foliatura con un trazo fuerte o un exceso de tinta porque puede dañar el soporte. La foliatura se utilizará un foliador con tinta indeleble. Dentro del expediente administrativo se foliarán todos los documentos en estricto orden cronológico según su fecha de residuo, independientemente si se la información textual o gráfica. Cuando existan documentos en distintos soportes del papel, como por ejemplo fotografías, cintas, discos ópticos u otros tipos de dispositivos de almacenamiento, y que sean parte del expediente, pero que por sus características físicas y de conservación tienen que almacenarse en otro espacio, por ejemplo, un CD, una llave malla, se deberá realizar una referencia cruzada en la cual se anote el número de folio correspondiente y el lugar de custodia de dicha pieza documental. Este es un ejemplo de cómo se debe realizar una referencia cruzada. Para más información, por favor, diríjanse a la norma técnica nacional. Es común, pero uno intenta que no suceda, pues que exista algún error en la foliatura, ya sea por omisión, por repetición, por un error material del foliador o un mismo documento cuente con doble foliatura. Para estos casos, pues bueno, se debe corregir la foliatura, la cual es una tarea administrativa mediante la cual, al detectarse errores en la foliación de un documento o en la unidad documental, se procede a su respectiva corrección. Para proceder con la corrección, se debe colocar una línea paralela con lapicero azul o negro. Ojalá y se recomienda que la tinta con la cual se tacha el folio sea de un color distinta a la del folio original, sobre el número equivocado para que así sea legible y posteriormente colocar un número correcto en un lugar visible. Una vez hecho esto, se debe reiniciar nuevamente la foliación del expediente. Se recomienda utilizar un color de tinta distinto al utilizado, al del folio original, cuando haya que corregir un folio por repetición, error o omisión. En este caso, el funcionario responsable del trámite deberá dejar evidencia sobre la corrección de la foliatura a través de un acta donde se plasmen todos los hallazgos, la cual se colocará al principio del expediente, y esta acta no se foliará, ya que no forma parte del expediente. Elementos de control. Existen 3 elementos de control: hoja de control, índice y acta de corrección de la foliatura. Si quieren ver un ejemplo de cada uno de estos 3 instrumentos, los remito nuevamente a la norma técnica nacional. Hoy, bueno, veremos que la hoja de control es básicamente una bitácora del estado del trámite.
El índice es una tabla de contenido que me indica qué documentos componen el expediente y tenemos un acta de corrección de bajo lectura. El día de hoy veremos nada más el índice. Entonces, el índice del expediente administrativo debe estar ordenado por un número de orden, por el nombre del documento y por el folio que ocupa. Entonces, vemos que, por ejemplo, el número de orden 1 corresponde a un memorando que corresponde al folio 1. El número 2 es un oficio que corresponde al folio número 2. Y así consecutivamente hasta que llegamos al número de orden 5, donde tenemos un informe de inspección y estos abarcan los folios del 5 al 80. Entonces, el lector, cuando vea este índice, esta tabla de contenido, pues le sirve para referirse más rápido o encontrar la información que necesita de manera más rápida. Consideraciones especiales para el expediente electrónico. Aquí vamos a ver cómo empezamos a gestionar expedientes electrónicos y cómo los diferenciamos de lo que son las carpetas electrónicas. Requisitos para gestionar expedientes electrónicos. Primero tenemos que gestionar documentos electrónicos. Esto ya lo vimos en la primera etapa de la charla. Segundo, contar con una política de gestión de documentos electrónicos. Esta política es básicamente lo que me marca la cancha, lo que me dice qué puedo hacer y qué no puedo hacer en torno a lo que es la gestión de expedientes electrónicos. Tercero, poseer un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Si la institución no cuenta con dicho sistema, no puede gestionar expedientes electrónicos. Y es que un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo es un software especializado que me ayuda a generar algunos controles de manera automática para garantizar la integridad de la carpeta electrónica. Y es que lamentablemente las herramientas de Office ni el mismo Windows me genera esto de manera automática. Entonces, pues, toda institución que desee empezar a generar expedientes electrónicos deberá hacer una inversión económica para contar con un sistema de estos. Y de cuarto, deberá contar con un repositorio digital. Este repositorio, pues, es un lugar especializado dentro del servidor, el cual debe contar con ciertas características de seguridad muy fuertes y robustas que me garanticen la manejabilidad del expediente. ¿Qué era la manejabilidad? Pues tenerlo, la información a disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. Estos es básicamente los componentes del expediente electrónico. Un expediente electrónico está compuesto por documentos electrónicos, por un índice electrónico, aquí mismo está la foliatura electrónico, una firma del índice electrónico y los metadatos del expediente. Entonces, aquí básicamente el meollo del asunto está en que un sistema de gestión de documentos electrónicos me va a asegurar que los documentos contenidos dentro de una carpeta no van a ser sustraídos. Y esto lo garantiza sellando esta carpeta por medio de un índice electrónico y una firma electrónica. Esta firma electrónica no es la firma que utilizamos normalmente, sino que es una firma institucional que es más cara y que hay que gestionarla ante el INCITO. Entonces, ¿cuáles son los componentes del expediente electrónico? Bueno, tenemos primero que todo los documentos electrónicos, que en este caso puede ser cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o informático. Se tendrá por jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, reciban o transmitan por medio físico. O sea, un documento electrónico puede ser un PDF, puede ser una imagen, puede ser una fotografía, un archivo WAP, un archivo MP3, cualquier archivo que se encuentre dentro de la computadora puede ser un documento electrónico. Ahora bien, tenemos también lo que es el índice electrónico generado automáticamente. Esto es la relación de documentos electrónicos de un expediente electrónico, firmado por la administración, órgano o entidad, según proceda, y cuya finalidad es garantizar la integridad del expediente electrónico y permitir su recuperación siempre que sea preciso.
La firma digital del índice electrónico son un conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como un medio de identificación del firmante. Y tenemos los metadatos del expediente electrónico, que esto no es más que datos que me describen otros datos. Esta es información que el sistema de gestión de documentos electrónicos utiliza para recuperar de manera más rápida los expedientes. Las fases del expediente electrónico son muy similares a las del expediente papel. Tienen una fase de apertura, donde se reciben los documentos, una fase de tramitación, donde estos documentos son ordenados, son foliados, y se les asigna un número de identificación, y tenemos una fase de conservación y selección, que es donde reposarán los documentos en el repositorio. Ahora bien, ¿cuándo entra en función el foliado electrónico? Pues aquí tenemos que una vez cerrado el expediente electrónico, una vez que el trámite, que el procedimiento administrativo ha concluido y se ha dado una resolución, bueno, este expediente electrónico se cierra y quedará foliado mediante un índice electrónico en el que se relacionarán todos los documentos que lo componen. Dicho índice será firmado por la persona con la competencia legal o a través de un sello electrónico. Para este tipo de trámites se deberá seguir la ley pertinente que garantizará así la integridad del expediente. El índice electrónico debe contemplar al menos los siguientes elementos, y estos son muy importantes. Entonces vamos a tener unos identificadores, que es el fondo y el subfondo al cual pertenece el expediente. Si nos recordamos, esto en el expediente papel era la carátula. Cada documento tendrá un número de asiento, que es la posición en el cual va a ir conformando, pues, cuál es la posición en la cual se encontrará el documento dentro del sistema. Si nos acordamos, en la carátula también le poníamos un número de identificación. Y cada documento tendrá su propio identificador único, al igual que en la carátula. Tendremos un resumen hash, que en otras palabras es una firma digital para asegurar y verificar la integridad de la carpeta. Tendremos la fecha de incorporación del documento electrónico al expediente, tendremos la firma digital de cada documento electrónico, tendremos la fecha y hora de cierre del expediente y una bitácora de índices antiguos. Si hacemos una analogía, vemos que ciertos elementos de control, como la bitácora, el índice y la carátula del expediente, que en soporte papel los hacemos a mano, en el entorno electrónico y con un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, se realiza de manera automática. Por eso la importancia de contar con un gestor de documentos. Lo más importante, esto implica que el expediente electrónico no requiere que cada folio sea marcado con un número único, ya que el índice es un mecanismo más adecuado y efectivo para el control de la integridad de los documentos de un expediente electrónico. Entonces, en el entorno electrónico vamos a necesitar para gestionar expedientes electrónicos un sistema, que este sistema me genere un índice, el cual a su vez me va a generar el foliado electrónico, lo cual me va a garantizar la integridad del expediente electrónico. Como les indiqué, si no se cuenta con este sistema, pues podemos tener documentos electrónicos, firmados electrónicamente, custodiarlos en una carpeta, incluso hasta contar con un repositorio, pero la integridad de la carpeta, o sea, a mí nadie me asegura que no se pueden extraer o incorporar nuevos documentos a la carpeta. Entonces, pues, si no tenemos un sistema de gestión de documentos electrónicos, pues no estaremos trabajando con expedientes electrónicos. Pues yo quiero que quede muy claro que la carpeta electrónica no tiene los mismos requerimientos de seguridad que lo que sí contiene el expediente electrónico. Ahora bien, para ir ya finalizando, la norma también nos habla de lo que son los expedientes híbridos. Los expedientes híbridos, acordémonos que teníamos algunos documentos en soporte papel, teníamos documentos digitalizados y teníamos documentos electrónicos. Entonces, un expediente híbrido es cualquier combinación de estos tres soportes. Y para evitar la generación de expedientes híbridos,
se deberán digitalizar y obtener copias electrónicas auténticas de los documentos en soporte papel o físico, a modo que serán estas copias las que se incorporen al expediente electrónico. Entonces, si contamos ya con este sistema de documentos electrónicos y queremos que toda la información que genera nuestra institución se encuentre de manera electrónica, pues deberemos agarrar ese histórico de expedientes en soporte papel y digitalizarlos. Para eso, pues tendremos la política de gestión de documentos electrónicos, el cual nos indicará cómo hacerlo. Igual la Junta Administrativa del Archivo Nacional hace pocos días aprobó una norma de digitalización de documentos. Se digitalizan y se incorporan al sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Entonces, con respecto a la autenticidad de las copias electrónicas, se respetarán las normas nacionales emitidas por la Junta Administrativa del Archivo Nacional. Este es un pequeño extracto de un tema más grande, que es todo lo relacionado con la norma nacional de lineamientos de gestión de documentos de expedientes administrativos. Para más información, pueden consultar la página web del Archivo Nacional o visualizar esta charla, nada más que en hora y media, en el canal de YouTube del Archivo Nacional. Aquí está mi correo electrónico, por si tienen alguna duda, alguna consulta, con mucho gusto, ustedes me escriben y yo les puedo contestar en un tiempo prudente. Eso sería todo, voy a dejar de compartir y voy a pausar la grabación. Muchas gracias, muy amables.